En el núcleo de todo conflicto entre una potencia militar avanzada y un adversario con un equipamiento convencional menor, existe un cálculo estratégico fundamental que establece que la profundidad geográfica equivale a la seguridad y la distancia representa protección. Esta premisa operativa asume que trasladar los activos militares más valiosos lo suficientemente lejos de la línea de frente y fuera del alcance de las armas disponibles del enemigo en el momento, otorga un tiempo crucial para ejecutar campañas militares sin absorber los costes directos de una respuesta armada. Durante 3 años de hostilidades, la Federación de Rusia aplicó este principio respecto a Ucrania, determinando que una distancia de 900 kilómetros desde la frontera ucraniana constituía una separación suficiente para garantizar la inmunidad de sus bases aéreas estratégicas. A esta distancia se encuentran bases fundamentales en el territorio ruso, como las situadas en la óblast de Saratov, la base de Engels, así como las de Ryazán y Oleña, instalaciones desde las cuales despega la flota de bombarderos estratégicos rusa, cargada con misiles de crucero, para realizar incursiones y regresar, aterrizar, rearmarse y volver a despegar. Estos emplazamientos han sido el origen físico de centenares de ataques con misiles dirigidos contra ciudades ucranianas, redes de infraestructura eléctrica, hospitales y complejos residenciales. Los planificadores militares rusos posicionaron estas fuerzas bajo la certeza de que Ucrania carecía de armamento capaz de alcanzarlas, asumiendo que la geografía del conflicto establecía una asimetría de vulnerabilidad permanente y estructural en la guerra. No obstante, esta garantía de inmunidad que sustentaba la estrategia de bombardeos rusos contra la infraestructura civil ucraniana ha expirado. Las campañas de ataques de largo alcance ejecutadas por las fuerzas ucranianas durante los últimos meses han reescrito las reglas operativas establecidas en el conflicto. La aparición de vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre la base aérea de Engels y los daños subsiguientes en las aeronaves estacionadas destruyen el principio de que la distancia protege los activos más protegidos dentro del territorio soberano ruso. Los bombarderos estratégicos rusos, específicamente los modelos Tupolev Tu-95 Bear y Tupolev Tu-160 Blackjack, no representan reliquias de la Guerra Fría, sino componentes operativos activos en la campaña destinada a degradar la infraestructura energética y la capacidad de funcionamiento del Estado ucraniano mediante el empleo de misiles de crucero Kh-101 y Kh-55. Por su parte, las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania, utilizando sistemas suministrados por países occidentales como las baterías Patriot, los sistemas NASAMS e inventarios de misiles europeos, han operado de manera reactiva, interceptando la mayoría de los proyectiles entrantes para proteger los nodos críticos de la red eléctrica. Sin embargo, ante un escenario puramente defensivo que concede la iniciativa al adversario, Ucrania optó por desarrollar un programa de drones de largo alcance. Lo que comenzó como una necesidad operativa para atacar la logística, los suministros de combustible y las instalaciones industriales militares rusas cerca del frente, evolucionó mediante un ciclo de desarrollo técnico acelerado que permitió comprimir años de evolución armamentística en meses, alcanzando capacidades de penetración en sistemas de defensa aérea densos a distancias superiores a los 900 kilómetros de la frontera. La escala industrial y económica de esta campaña de ataques de largo alcance revela una dinámica estructural que las comparaciones convencionales de poder militar suelen pasar por alto. Un misil de defensa aérea ruso, capaz de interceptar un dron de ataque, tiene un coste significativamente superior al del vehículo no tripulado que destruye. Asimismo, las baterías de defensa aérea rusas poseen capacidades de almacenamiento finitas en sus lanzadores, que una vez agotadas requieren un proceso de reabastecimiento que consume tiempo y satura las cadenas de suministro logístico. Los drones ucranianos se producen en grandes masas a bajo coste y se despliegan en oleadas diseñadas específicamente para saturar la capacidad de intercepción de los sistemas defensivos,
obligando al adversario a enfrentarse a una explotación deliberada de la asimetría de costes entre el ataque y la defensa. La base aérea Engels II, situada en la orilla oriental del río Volga, en la óblast de Saratov, a aproximadamente 950 kilómetros de la frontera ucraniana, concentra la atención operativa al ser la sede de la 22ª División de Aviación de Bombarderos Pesados de la Guardia, la unidad militar que opera los aviones de largo alcance Tu-95MS y Tu-160. Rusia consideraba esta instalación un emplazamiento seguro debido a la distancia prohibitiva, y sus defensas antiaéreas estaban calibradas principalmente contra las firmas de radar y los perfiles de vuelo de los misiles de largo alcance occidentales. Las plataformas ucranianas, al volar a menor altitud y velocidad, con una sección transversal de radar reducida, sortearon la arquitectura de radares terrestres. Los impactos iniciales confirmados a finales de año dañaron aeronaves e infraestructura, alterando los procedimientos operativos de la aviación estratégica rusa mediante la dispersión de unidades hacia instalaciones alternativas, lo que redujo la frecuencia de los lanzamientos de misiles de crucero contra el territorio ucraniano. La destrucción y el daño de bombarderos estratégicos como el Tu-95 en tierra suponen una pérdida irreversible para las capacidades de las fuerzas aeroespaciales rusas. El coste de sustitución de estas plataformas se cifra en centenares de millones de dólares, y la línea de producción de estos modelos ha estado inactiva durante décadas, mientras que el programa de modernización del Tu-160 ha registrado entregas de un solo dígito. Además de los ataques contra bases aéreas, la campaña ucraniana se ha dirigido metódicamente contra la infraestructura de refinado de petróleo en territorio ruso, extendiéndose durante el periodo reciente desde la óblast de Krasnodar, en el sur, hasta refinerías en Nizhny Novgorod. Los datos de analistas energéticos señalan que los daños acumulados redujeron la capacidad de refinado rusa, afectando tanto a la disponibilidad de combustible nacional como a los ingresos por exportaciones que financian las operaciones militares, debido a la dificultad de reparar columnas de destilación y unidades de procesamiento de crudo bajo el régimen internacional de sanciones. El tercer vector de la campaña se concentra en los depósitos de almacenamiento de municiones intermedios y de vanguardia que abastecen la alta tasa de consumo de la artillería rusa. Las incursiones de largo alcance contra estos almacenes logísticos provocan detonaciones secundarias en cadena que interrumpen el suministro hacia las líneas de combate, alterando de manera directa las frecuencias de fuego de la artillería en los sectores afectados. Al propio tiempo, el desarrollo de las hostilidades dentro del territorio de la Federación de Rusia fractura el aislamiento de la población civil respecto a las consecuencias físicas directas del conflicto, alterando la narrativa gubernamental interna mediante la activación de alarmas de defensa aérea en áreas urbanas densas y zonas industriales alejadas de las fronteras. Las consecuencias políticas y psicológicas derivadas de la pérdida de aislamiento territorial por parte de la población rusa marcan una fase distinta en el desarrollo del conflicto. La gestión de la información por parte de las autoridades se enfrenta a dificultades debido a la proliferación de imágenes satelitales comerciales y registros en redes sociales que documentan los daños en refinerías y aeródromos. Este escenario ha iniciado un proceso de desgaste en los discursos oficiales relativos a la infalibilidad de los sistemas de defensa aérea en el territorio soberano, impactando de forma paulatina en la percepción civil de las ciudades afectadas, donde las alarmas y las medidas de protección han dejado de ser teóricas. En el plano estratégico internacional, la campaña de ataques de largo alcance de Ucrania incide directamente en las teorías de disuasión convencionales establecidas desde la Guerra Fría. La premisa de que las capacidades de represalia de una potencia nuclear impedirían incursiones directas en su territorio fue evaluada de forma práctica por las fuerzas ucranianas. Los análisis de las doctrinas de seguridad y las restricciones políticas aplicadas demostraron que las líneas rojas argumentadas no derivaron en un escalamiento cualitativo hacia el uso de armas no convencionales.
Los planificadores militares en regiones como Taipei, Seúl o Tallinn evalúan estos datos para reconfigurar sus posturas de defensa y los modelos de toma de decisiones ante posibles confrontaciones con adversarios dotados de armamento nuclear. El balance material acumulado confirma una degradación sostenida en el sistema industrial y militar que sostiene las operaciones de la Federación de Rusia. Las pérdidas en la flota de aviación estratégica restan de forma permanente capacidad de lanzamiento de misiles de crucero, mientras que las reducciones en el refinado repercuten en los ingresos fiscales del Estado y en el suministro de combustible como el diésel y el carburante para la aviación militar. Asimismo, el impacto en las redes de depósitos de munición debilita el recurso operativo principal de las fuerzas terrestres rusas, que dependen del volumen de fuego de artillería para mantener sus posiciones en el frente de batalla. Historiadores y analistas militares identifican esta campaña profunda como el factor que modificó la estructura de seguridad del conflicto, al suprimir los santuarios geográficos desde los cuales operaban las fuerzas aeroespaciales, los centros logísticos y los complejos de refinado, sin enfrentar repercusiones directas. La estrategia ucraniana de desarrollar capacidades tecnológicas propias y aplicarlas de manera sistemática a distancias de 900 kilómetros desarticuló las asunciones de protección basadas en la profundidad territorial, estableciendo un precedente sobre el alcance y la adaptación de fuerzas militares en escenarios de guerra prolongada.